Familia Somos Luz, Dios los bendiga. Wow. Solamente tenemos algo para decir hoy y es Ebenezer. Hasta aquí nos ha traído Dios en bien, ¿verdad? En calma, en paz. Y hemos visto su bondad, ¿verdad? Y yo sé que ha pasado tiempo y han cambiado muchas cosas, como dice el profeta Vico, sí. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Pero en este transcurso de año, ¿verdad? Porque ya nos falta poco, tenemos algunas sorpresas. Me gustaría que antes de empezar agradeciéramos, ¿verdad? Lo que hacía este canal. ¿Qué te parece, Diana, si tú empiezas dando un agradecimiento a lo que somos luz? Bueno, la verdad, esto ha sido de mucha bendición. Yo sé que no solamente para mí, sino que para nosotros y todas las personas que han podido participar en este programa y los que han visto también. Y pues yo simplemente tengo para decirle de que esto lo hacemos por gracia. O sea, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y simplemente queremos darle un poquito de lo que, de lo mucho que Dios nos ha dado, bueno, o al revés, de lo poquito que tenemos, darle mucho. Y pues no, estar siempre, o sea, tener siempre en mente de que esto lo hacemos para Dios, de que lo hacemos para su obra, para mostrar su amor y lo que Él ha hecho en nosotros, y para que, así como ustedes quizás necesiten ayuda, puedan entender de que para eso estamos nosotros, los hermanos en Cristo. Eso. Amén. Vale. No, para mí también ha sido de mucha bendición, más que nosotros transmitir una palabra. Nosotros somos los primeros que somos edificados a través de ella. Queremos agradecerle a cada persona que nos ha apoyado, que ha compartido los videos y que ha puesto su corazón con humildad a escuchar lo que Dios puede hablar a través de nosotros. Sabemos que no somos personas los más capacitadas, no somos personas los más estudiadas, pero como dice nuestra hermana Nelly, queremos darles de lo que Dios ha puesto en nosotros, porque una palabra que Dios ponga en nuestros corazones puede cambiar muchas vidas. Así que le bendecimos y le pedimos que nos sigan apoyando y compartiendo estos videos, porque así como es de bendición para nosotros, también puede ser bendición para una persona que necesita una palabra de Dios. Amén. Wow. Con eso le damos un pie de inicio al tema de hoy. Es un tema que yo creo que el Señor nos permitió hablar de muchas cosas. Si hacemos un recap de que hablamos de la luz, Juan 1:8. Del amor. Hablamos del amor, hablamos de la constancia, hablamos de los dones del Espíritu, hablamos de la... ¡Wow! Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas fuertes este año, ¿saben? Pero hoy vamos al clímax de lo que es el cristianismo, que es la oración. Amén. Y no nos vamos a otra cita, no nos vamos a otro capítulo, sino a el más certero y el más completo, que es Lucas 11, ¿verdad? Del 1 al 13, que habla desde las palabras del Hijo, para Él qué es la oración y para Él qué es orar. ¿Cómo oró Jesús y cómo deberíamos orar nosotros? ¿Vale? Entonces, Diane, bendícenos ahí leyendo. Bueno, como dijo Josué, vamos a leer del Lucas a partir del versículo 1, Lucas 11, donde el título es Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me gustaría hacer una pausa ahí para poder entender qué primeramente es la oración. Entonces me gustaría empezar desglosando qué es orar. Y es que muchas personas quizás lo tienen en un mal contexto, porque piensan que orar es como
guiarse de reglas, guiarse de un patrón o repetir palabras o repetir versículos. A veces hacen eso. Y no es así. Orar es simplemente hablar con Dios. Y eso es algo como tan difícil y a la vez tan sencillo porque es simplemente hablar, pero se nos hace difícil porque es hablar con Dios. O sea, Dios es todo y a veces no quiere decir cosas como inadecuadas y quiere buscar palabras perfectas. Y da mucha risa porque hay personas que dicen a veces, yo no sé orar. Y es como que te dicen, yo no sé hablar. Y eso, o sea, ahí está como un dique, ok. Como tú no sabes orar, si tú sabes hablar. Claro. Y eso es simplemente eso. Entonces, orar también significa intimidad. Orar también significa confianza. Tener intimidad. En la oración nosotros podemos profundizar más y conocer más a Dios. Amén. Y también, ¿por qué debemos orar? Es muy importante, no solamente porque es donde conectamos con Dios, sino porque nos da fortaleza, aumenta nuestra fe o nos da la fe que no tenemos. Y es donde podemos escuchar a Dios. Es otra forma de escuchar a Dios, porque también leer su palabra es eso, escuchar a Dios. Entonces, ¿qué beneficio tenemos nosotros cuando oramos? Tenemos paz, tenemos dirección y esperanza. Como cristiano, la oración es fundamental, es algo, es como un pilar de nuestros hogares, porque sin oración no podemos arreglar nuestra relación con Dios, no podemos fundamentar nuestra relación con Dios, no vamos a tener esperanza, no vamos a tener fe, no vamos a tener dirección. Y es como yo estar en una relación con alguien y no saber de esa persona, no hablar con esa persona. Entonces, por eso la oración es muy importante. Y no solo eso, hay muchas cosas que decir, pero amaneceríamos y todavía no acabaríamos. No, pues continúa entonces. ¿Te quedas en el 8? Oh, sí. Entonces, también aquí nos da un ejemplo en el versículo, en el 11. A partir del 5 nos da ejemplo de que Dios, o sea, que Jesús usaba como parábolas para explicar por qué debían de orar de esa forma y qué significaba la oración. Entonces dice Lucas 11:5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Amén. Esta es una palabra que toca muchísimo. Y más en la parte en la que nos hace entender aún más este versículo, que es cuando nos explica claramente que qué padre no le va a dar buenas dádivas, o sea, buenas cosas a sus hijos cuando le piden, aún siendo terrenal. Cuanto más el Padre Celestial, o sea, el Padre que todopoderoso, el que está buscando tener una relación con nosotros, porque es que no somos nosotros que buscamos tener una relación con Él, sino Él que está buscando tener con nosotros. ¿Cuánto más Él no nos va a dar buenas cosas? ¿Cuánto más Él no nos va a dar aquello que nosotros estamos pidiéndole? ¿Tienen algo más? Para mí esa parte es una parte muy especial, porque Él dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, dan cosas buenas, ¿cuánto más le dará al Padre? Eso nos enseña que a veces, aunque nosotros pidamos
lo que no nos conviene, Él nos da lo que sí nos conviene. Wow. Muchas veces en la oración pedimos cosas Wow. creyendo que es lo que nosotros necesitamos, Así es. que es lo mejor para nosotros, pero el Padre sí conoce todas las cosas y por eso Él nos dice que Él nos dará cosas buenas. O sea, que si Dios nos da cosas buenas, Él sabe que sí nos servirá, que sí será de bienestar para cada uno de nosotros. Por eso, como decía nuestra hermana Nelly, la oración es donde nosotros encontramos esa confianza con el Padre, cuando nosotros nos acercamos a Él, clamamos a Él y pedimos, nosotros tenemos la confianza de que Él nos dará no lo que nosotros queremos, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Amén. Wow. Yo estoy muy de acuerdo con mis dos hermanos. Estoy de acuerdo con Dianelli y estoy de acuerdo con Malvo. Y estoy de acuerdo con estos dos versículos. El primero es el versículo 1 que dice: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Él estaba orando, ¿sí? Y cuando terminó, se le acercaron los discípulos. Los discípulos vieron algo en la oración de Jesús que ellos aún no podían percibir. Amén. Y entonces, por ver eso, se les surgió la pregunta y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es que nosotros no oramos como tú oras. Nosotros lo hemos hecho. Es como yo era una persona que juega fútbol y hace una jugada que yo digo, yo juego fútbol, pero yo nunca llevo 10 años jugando y no me sale eso. Yo me la acerco, cuando termine de entrenar, le digo: brother, ¿tú cómo haces para jugar en esa calidad? Así fueron los discípulos. Dijeron: Jesús, enséñanos a orar porque nosotros estamos viendo que tu oración es tan fuerte y tan efectiva que yo necesito eso en mi vida. Y lo hermoso de Jesús es que no se lo guardó. Jesús lo compartió. Familia, eso nos da un secreto importante y es: a veces Dios te selecciona a ti para revelarte algo. A Malvo le ha revelado cosas. A Diane, a mí. No se quede callado. No se lo guarde para usted. Porque usted un día va a morir. Deposítelo en otros. Porque vea, ese depósito que hizo Jesús con sus 12, hoy nos alcanzó a nosotros. Lo alcanzó usted. ¿Sí? Y él soltó esa palabra. Dijo: cuando oréis, decid. Y empezó. La típica oración que nosotros sabemos. No es mala repetirla. Es el ejemplo claro de lo que es una oración. Es la oración más completa que existe, es esta. Sí, ahora que usted puede agarrar subramas y de eso crear su oración, sí, pero la oración que puso Jesús acá en Lucas es la oración perfecta. ¿Sí? Sí es. Entonces, eso a mí me deja muy pensativo porque yo digo, ¿qué vieron los discípulos en Jesús que lo lleva a preguntarse eso? ¿Verdad? Y yo creo que la respuesta está en el versículo 13, que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ellos notaban que Él está hablando con el Espíritu Santo. Sí. Ellos lo notaban. Y ellos decían, pero ellos notaban que eso no era un ritual de las 18 bendiciones, como ellos hacen. Ellos no hacían el típico muro de los lamentos. Jesús no hacía la típica oración tradicional que estaban acostumbrados los judíos. Ellos vieron que Él estaba hablando con el máximo, con el Todopoderoso, y estaba teniendo una relación y una conversación estrecha con Él. Y entonces cuando ellos vieron eso, ellos dijeron: que nos enseñe, porque no sabemos nada. No estamos listos para entender tal tipo de revelación. ¿Sí? Entonces me encanta porque Él dice: ok, cuando oren digan esto, Padre. Ya. Ahí cortó un vínculo ancho que había, ¿verdad? Y lo rasgó y dijo: cercanía, Padre nuestro, nuestro Padre, Abba Padre, que estás en los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre. Y lo empieza. Entonces hay una regla, muchachos. ¿Cómo orar? ¿Cómo Jesús oraba? Ok, exaltaba a su Padre. Cuando usted, digamos, usted no sabe orar, ¿verdad? Y usted, yo no sé cómo hablar con el Padre. Bueno, empiece con esto, ¿verdad? Aquí dice:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Familia, eso es, o sea, ya nomás con esos 2 versículos ya uno dice, wow, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué se trata la oración? La oración se trata de morir a los deseos de la carne. Por eso es que uno habla con él. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿A qué quieres que yo muera hoy? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes y el propósito que tú tienes con mi vida? ¿Verdad? Porque yo quiero hacer tu voluntad así como lo hacen en el cielo. Yo lo quiero hacer aquí en la tierra. ¿Sí? Danos hoy ese pan de cada día y perdona mis pecados, papá. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y esta es la parte que, bueno, nosotros, ustedes saben cómo nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos un sistema, un grupo en WhatsApp y decimos, ¿qué nos ha hablado Dios hoy? Esta vez me tocó a mí y yo seleccioné esta oración por este versículo. Dice esto: y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Familia, hay un momento en nuestra vida en la que solamente nos puede librar Dios. Amén. En la que el único que puede meter la mano es Él. Ni siquiera uno con la fuerza o con el crédito teológico de la universidad más prestigiosa lo puede alcanzar. Es solamente la mano de Dios, y eso lo reconoció Jesús. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, hemos estado pasando por muchas cosas. Mis hermanos acá presentes, yo también, nadie está exento. Pero acá Dios nos da una oración de cómo ser librados de eso. Si usted lee esta oración, usted se va a dar cuenta que está lleno de humildad. La oración está llena de humildad, está llena de admiración, de reverencia, y está llena de respeto hacia su Padre y llena de amor. Amén. De eso debe estar llena su oración, de eso debe estar cubierta su oración, de frutos del Espíritu. Amén. Amén. A mí lo que me llama a la atención de por qué los discípulos sintieron tanta necesidad de que Jesús lo enseñara a orar. Permíteme un poco de locura y yo decir que ellos decían, pero ¿cómo es que Jesús ora para que los panes se multipliquen y los planes se multipliquen? ¿Cómo es que Jesús ora para que los ciegos vean y ven? ¿Cómo es que Jesús ora para que los cojos Y yo me preguntaría anden? lo mismo. Y dirían, ¿qué tenemos nosotros que hacer para que el Padre nos responda de la manera que le responde a Jesús? Podemos decirle que para ustedes saber cómo pedir, porque Jesús no pedía conforme a sus deseos. Wow. Jesús conocía el deseo del Padre. ¿Y por qué Jesús conocía el deseo del Padre? Porque Jesús tenía una intimidad íntima con el Padre. Jesús conocía al Padre. Jesús pasaba tiempo con el Padre. Y el Padre, a través del Espíritu Santo, le mostraba cuál era su voluntad. Y cuando el Espíritu Santo le mostraba a Jesús cuál era la voluntad del Padre, entonces él clamaba al Padre. Y por eso Jesús no decía, Padre, sánalo, sino él daba la gracia porque él sabía que el Señor quería sanar. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, nuestras oraciones van a ser respondidas. Pero ¿cómo nosotros vamos a aprender a orar de la manera que Dios quiere y que conviene? Teniendo una relación con el Espíritu Santo. Ese es el secreto. La oración es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. O sea, la oración es lo que le comunica al Padre a través del Espíritu Santo nuestro deseo. Y de esa misma manera el Padre nos revela su voluntad y nos revela su propósito a través del puente de la oración. Así es. Pero para eso, como le digo, debemos tener una intimidad, como dice la palabra del Señor en Mateos 18,
6:6 dice la palabra del Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Jesús, mayormente todos los milagros que él hacía, y él sabía que iban a suceder, porque el Padre se los revelaba en los secretos. Dice acá también en Mateo 6:5, y cuando oren no seáis como los hipócritas, porque ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para ser vistos por los hombres. A la verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Jesús no oraba delante de todo el mundo. Jesús se iba a lo desierto. Jesús se iba a lo escondido, a lo oculto, a lo íntimo, porque esto es la oración, una comunicación entre tú y Dios. Sí, así es. Y eso que tú mencionaste sobre que Jesús sí sabía lo que él quería, lo que Dios quería, o sea, los deseos de él, y por eso oraba conforme a eso. Es justamente lo que él nos muestra aquí en esta guía de oración. Porque, ejemplo, Dios quiere que nosotros le adoremos. Dios quiere que nosotros le seamos sinceros, que nos humillemos ante Él. Y Dios quiere también que nosotros perdonemos a nuestros enemigos, que perdonemos a nuestros hermanos también, y que oremos por ellos, que intercedamos los unos por los otros. O sea, en la Biblia siempre se menciona unos a los otros. Entonces, estos son deseos que Dios tiene con nosotros, que Él quiere que nosotros hagamos, y esto es lo que podemos ver aquí en la oración. Por ejemplo, adoración a Dios. Empezamos diciéndole que Él es nuestro Padre, que Él está en los cielos, que Él reina. Entonces, eso ahí es lo primero que debemos de hacer, adorar a Dios. Y es uno de los mandamientos: adorarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y esto es lo que Jesús nos quiere dejar dicho con esta guía. Ahora, ¿qué otra cosa Él nos muestra aquí? Es que perdone nuestros pecados. Hay muchas veces que nosotros se nos olvida de que somos pecadores y creemos de que nosotros tenemos a Jesús porque hicimos algo que no ganamos eso. Y no es así. Somos pecadores, y cuando nosotros reconocemos eso, nos estamos humillando, estamos reconociendo de que estamos aquí por gracia, de que es la gracia que nos tiene aquí. Y por eso Jesús integra también esta parte donde dice: perdona nuestros pecados. Quizás ustedes piensan: no, pero ya mis pecados fueron perdonados. No, pero hay que orar siempre con esta palabra, porque es un recordatorio de que no somos perfectos, de que somos pecadores, y que somos salvos es por gracia, no por merecimiento. Y por último también dice, para cortarlo un poco, tranquila, dale, que tú estás fluyendo hoy. También dice: como también nosotros perdonamos a los que nos deben, o en otras versiones dicen a los que nos ofenden. Y esto es también deseo de Dios, que nosotros estemos bien con las personas a nuestro alrededor, que nosotros intercedamos por esa persona. Y miren que no dicen que perdónanos a lo que le debemos, sino a los que nos deben. O sea, no es cosa de que nosotros hicimos algo con esa persona, sino cosa de que esa persona quizás no hizo algo a nosotros. O sea, perdonar y interceder por aquel que supuestamente ni siquiera merece que intercedamos por eso. Porque es muy fácil nosotros poder interceder por un hermano, por un familiar, por un amigo, pero se le hace fácil a una persona interceder por alguien que le hizo daño, por alguien que quizá no lo ve de buena forma, por alguien que no lo tiene en su círculo. O sea, es muy difícil, pero estos son los deseos de Dios. El deseo de Dios es que le adoremos. El deseo de Dios es que entendamos de que Él nos amó, de que estamos salvos es por gracia, y que debemos interceder por los demás. Que debemos de tener una comunión con nuestros hermanos y con todo el prójimo, o sea, con todo el mundo. Y también me gusta mucho más adelante hay un versículo que habla sobre una casa dividida contra sí misma. O sea, también es importante porque en la iglesia, quizá, vamos a irnos más cerca, quizá no un enemigo fuera, sino que en la misma iglesia estamos divididos. Quizás porque, que fulanito no me cae bien, que
no sé, hay personas que dicen, no, tú no tienes que caerle bien a todo el mundo. Y en el mundo eso sí se usa, pero aquí en Cristo eso no puede ser. Porque es que se supone que somos una sola carne. Así se supone de que vamos a dar amor. Y diga, imagínate tú que Jesús diga, no, yo no voy a andar con los fariseos porque yo no le puedo caer bien a todo el mundo. O sea, no fueran salvos. Pero, y gracias a que Él nunca pensó de esa forma como nosotros ahora pensamos, es que ahora nosotros que no somos judíos y que no éramos el pueblo escogido, podemos ser salvos. Podemos ser salvos. Entonces, Santo. ¿cómo tú quieres que tú seas salvo cuando entonces tú no puedes tener, o sea, como darle lugar a la salvación de otra persona, Wow. aunque esa persona no te caiga bien supuestamente o te haya hecho algo a ti? Esa era tú. Sí, no, mira, y yo iba a hablar de otra cosa, pero hay que hablar de eso y decir, cuando usted reconoce el poder de la oración, usted no se queda solamente en una oración individual, usted Amén. expande Wow. la petición. Wow. Pero usted primero tiene que reconocer que la oración tiene poder. O sea, la oración con fe produce acción. Amén. De verdad, lo vemos en Daniel, en el profeta Daniel. Una persona que su oración y su perseverancia lo hizo no inclinarse ante ningún dios de la era de Babilonia. Nunca se inclinó. ¿Por qué? Porque la oración lo fortalecía. Amén. ¿Sí? Vemos a un Jesús que en los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son personas que lo vieron de cerca. Y en esos libros solo habla de que Jesús oraba y hablaba con el Padre. Vemos que hay un común denominador en los hijos de Dios. Y es que viven hablando con Él. Amén. Viven hablando con Él y viven preguntándole a Él. Y Él responde y Él habla. ¿Sí? Entonces, a esas personas que dicen que y se vanaglorian de decir, no, yo oro 5 minutos. Preocúpese. Preocúpese porque es que 5 minutos, ¿verdad? Y usted supuestamente lleva no sé cuántos años conociendo de Dios. Me preocupa que usted solamente hable con su Padre 5 minutos, sabiendo que hay tanto que hablar y Él tiene tanto que decirte a ti. Amén. No, que yo oro 5 minutos porque es una oración. No, si tú ves la oración como una fórmula o como una regla legítima que debes cumplir, o como estamos diciendo, como un ritual, tú sales de eso rápido. ¿Sí? Pero si tú la ves como el único canal que tienes para comunicarte con tu Padre, tú vives y tú tienes una vida de oración. Esa era la vida de Jesús. Jesús tenía una vida de oración. Él vivía para orar. Él se levantaba para orar. Amén. Él se acostaba para orar. O sea, él vivía en una constante relación con su Padre. Entonces, cuando él dice en el 13, ¿ustedes creen que si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, Dios no les va a dar el Espíritu Santo para que ustedes oren como yo oro? Familia, ¿usted cree que el Espíritu Santo no va a hacer la tarea del Paracletos, el intercesor, el mediador, que intercede con gemidos indecibles? Amén. Yo le voy a decir algo. Yo a los 19 años tenía un problema. Y es que yo podía durar 1 hora orando, pero yo no sentía absolutamente nada. Y eso empezó a bajar el tiempo, al punto que ya yo no oraba, porque yo decía, eso es perder el tiempo. Yo no siento nada. Pero ahora hay algo tan fuerte que me hace tener una vida de oración. ¿Pero qué cambió? La revelación del Espíritu. Cuando el Espíritu se te revela a tu vida, a tu cuerpo, tú entiendes que la oración es un estilo de vida. Amén. La oración no es un acto, no es un ritual. La oración es esto que estamos haciendo, procurando. Vivir en oración es lo que recibes en intimidad, lo proyectas. Amén. Nosotros hemos recibido, somos luz, salió de una vida de oración. Amén. Y lo proyectamos. Entonces, Amén. eso es lo que usted tiene que emprender a entender. ¿Cómo oro? No, mi vida, cómo se convierte en una vida de oración. Amén. En oración, es como decir, mi vida tiene que depender de hablar con mi Padre. Porque si no dependemos de hablar con el Padre, nuestro propósito no tiene sentido en este Amén. mundo. ¿Sabes qué me llama la atención? De que tú decías
que Daniel en el tiempo de Babilonia no se arrodilló frente a ningún Baal, hacia ningún ídolo. ¿Sabe por qué? Porque Daniel conocía quién era su padre. Daniel sabía a quién socorrer en el momento de tribulación. Daniel sabía con quién hablar en su momento de aflicción, en su momento de duda, en su momento de confusión. Daniel sabía con quién hablar. Daniel sabía quién iba a responder sus oraciones. Sí. Daniel sabía quién le iba a dar la salida. Él lo sabía. En ese estancamiento en el que él se encontraba. Pero era porque Daniel pasaba mucho tiempo con Dios. Así es. Daniel conocía quién era Dios, y cuando tú conoces quién es Dios, tú llegas delante de su presencia, como dice su palabra. Como dice su palabra aquí en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Daniel sabía dónde estaba su socorro. Daniel sabía dónde estaba su respuesta. Daniel sabía a quién socorrer, porque él sabe por quién fue creado. Cuando tú tienes una computadora y esa computadora se le daña algo, tú sabes que tú debes ir o al lugar donde la computadora fue creada, o a un técnico que sabe cómo reparar ese problema. Cuando tú tienes un auto, tú vas a un mecánico que sabe reparar las piezas del auto. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una duda, cuando tú estás en un desierto, tú debes saber a quién socorrer. ¿A quién tú debes socorrer? A tu Creador, al que te hizo, al que te formó desde antes de la fundación del mundo, como dice mi hermana Nelly. No somos nosotros los que andamos buscando una relación con el Padre. Nosotros un hijo no le pide al Padre que lo traiga al mundo. El Padre decide traer al Hijo al mundo. Y como el Padre no decidió crearnos a su imagen y semejanza, Él busca el bienestar de sus hijos. Él busca una relación con sus hijos. Él busca un diseño con sus hijos. Y por eso Él buscaba constantemente hablar con Adán en el jardín, porque esa era su creación, ese era su hijo, ese era su amado, ese era su tesoro, porque lo creó a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso muchas veces cuando no pasamos tiempo con Él, por más cosas que tengamos, nos sintamos vacíos. Nos sentimos solos. Así es. Porque Él es quien nos da ese abrigo. Él es quien llena ese vacío que nosotros tenemos, porque nosotros descendemos de Él. Así que acérquense, como dice la palabra, al trono de gracia con confianza, porque Él va a responder sus oraciones. Amén. Él sabe darte la respuesta y la salida que tú estás buscando en tu momento de aflicción, de duda, dificultades, en tus momentos de depresión, en tus momentos donde te sientes vacío, que no andas buscando una respuesta y no la haya. En Dios está tu respuesta. Santo Dios. En Dios está tu respuesta. Malvo, y mira que me surge esta pregunta para terminar, porque nosotros somos de esas personas que nos gustaría, y el anhelo de Somos Luz es que usted apenas termine este episodio, empiece a practicar lo que se habló aquí. Amén. No solo lo guarde, empiece a practicarlo. No sean oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, me gustaría preguntarles, y ahorita entraría yo, pero para terminar esto es, ¿qué para ti qué es la oración y cómo ha influido la oración en tu vida, Diana? Bueno, gracias por preguntarle, ¿verdad? Porque quería hablar de eso. La oración para mí es algo es algo muy íntimo para mí. Es algo como una fuente de vida, es como lo que me recarga, es como
El amor que hay personas que le tienen a dormir es el mismo amor que yo ahora estoy tomándole a la oración. Sí. Porque mi experiencia con la oración y lo que ha causado en mí, últimamente he estado orando en las mañanas con los hermanos en la iglesia y es impresionante la diferencia que uno hace con oración. O sea, uno puede esforzarse, intentar de ser el mejor cristiano, intentar hacer las cosas bien, intentar ser buena persona. Pero hay algo como muy distinto cuando nosotros intentamos sin oración que cuando simplemente oramos y lo dejamos en manos de Dios. O sea, es algo como que no es un peso el yo tener que ser buena persona, no es un peso el yo tener que hacer las cosas bien, no es un peso o un esfuerzo el yo querer hacer las cosas bien para Dios, sino que es algo que simplemente fluye, porque es como que, no sé, es algo que te atrapa a ti, que te hace hacerlo sin ni siquiera pensar. Gracias, entonces, la oración transforma nuestro pensamiento, nos transforma desde adentro hacia afuera. La oración trabaja con nosotros primeramente y por eso Dios nos pide mucho que oremos por otro, porque es que el orar por otro ya está trabajando en mí. O sea, el simple hecho de yo orar ya está trabajando en mí. Y si yo oro para mí, no vale de nada. O sea, porque el simple hecho de orar ya está haciendo algo en mí. Pero cuando yo oro por otro, entonces estoy haciendo algo más. Estoy haciendo que lo mismo que la oración hace en mí, lo pueda transmitir a otro. Y esa es la verdad, quizás esa es una de las verdaderas, de los verdaderos motivos por qué Dios permitió que la oración sea de la forma en la que es. Porque así podemos, es como transmitir conexión. Estoy de acuerdo. Es como compartir la conexión que nosotros podemos tener en intimidad. Y eso es lo que la oración ha hecho en mi vida y yo simplemente quiero exhortarle de que oremos sin cesar. En la Biblia nos habla de eso, oremos sin cesar y es algo que nos va a cambiar tanto en lo personal, profesional y en todas las maneras posibles. Nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar desde adentro hacia afuera. Amén. Vale. Gracias, Janice, estuvo brutal. Para mí, la oración es como el internet que mantiene el teléfono activo. ¿Cómo así? Se fue profundo, Malvo. Sí. Si tú no tienes internet en tu teléfono, el internet no sirve de nada. Tú buscas cosas y no te van a aparecer. Tú le haces preguntas al teléfono, pero no te la puedes responder. Si tú no tienes una vida de oración, tú no vas a tener respuesta de Dios. Tú no vas a tener revelación y a recibir de notificaciones. Dios. Tú no vas a recibir notificaciones de parte de Dios. Y no quiero decirle que yo soy la persona que más oro, porque estaría mintiendo. No. Quiero ser una persona transparente con ustedes, pero sé que cuando yo oro, Dios me responde. Wow. Sé que cuando yo oro, Dios me habla. Wow. Y sé que cuando yo oro no estoy hablando solo. Gracias, Yeshua. Estoy hablando con mi Creador. Wow. Y aunque no pase quizás el tiempo en oración necesario, porque no hay el tiempo que pueda agotar una plática, una conversación con Dios. Es una manera de vivir. Donde quiera que tú estás, debes estar conectado con Él. Debes estar pensando en Él, en lo que Él quiere, en lo que Él desea para ti. Yo no soy una persona que paso el tiempo orando, pero sí soy una persona que paso mi tiempo pensando en el Creador. Yo paso todo mi tiempo conectado de Él, del Espíritu. Todo lo que yo veo me refleja a Él. Porque la oración no es simplemente arrodillarse en un cuarto, es una manera de vivir. Es tu día a día, tu pensamiento, tus palabras, todo lo que tú haces, que sea una adoración y sea una oración para Dios. Eso era todo. Y yo estoy de acuerdo con sus dos definiciones. No creo que hay que añadirle más ni menos. O sea, lo que está ahí es... La oración es
un estilo de vida que hace que tú hables con tu Padre. Amén. Familia, lo eterno es más real que lo finito. Amén. Lo eterno es más real que usted y yo. ¿Sabía? Solo que hay que abrir nuestros ojos espirituales y discernir. Pero el hablar con Dios es más real que yo tener una conversación ahora con Malmi. Amén. Y eso lo entendió Jesús. Y pero es que Jesús, cuando estuvo en sus momentos más fuertes, no buscó a Pedro, no buscó a Juan, ni buscó a su mamá. Buscó a Abba Padre y le dijo: Dios, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Tú sabes, esa oración es ¿qué es? Una conversación. Amén. Está hablando con su papá. ¿Sí me entienden? Yo quiero que ustedes hoy vamos a hacer un ejemplo de oración antes de terminar esto. Y vamos a orar. Y me gustaría que usted repitiera conmigo. No va a ser una oración perfecta, pero va a ser una conversación de corazón a corazón. Amén. Porque se nos olvida nuestra identidad de hijos en una oración. Tenemos que recuperar una identidad cuando oramos. Cuando oramos tenemos que tener una identidad de hijos para hablar con Él. Amén. Sí, eso hizo Jesús, ¿vale? Cierra sus ojos ahí donde está. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque abrimos los ojos espirituales. Amén. Nos concentramos. En ese momento Dios te puede estar mostrando cosas. En este momento Dios te puede estar diciendo: deja de hacer esto, deja de hacer aquello, enfócate en esto, dejaste de hacer esto, vuelve a esto ahora. Manténgalos cerrados y empiece a discernir lo que Dios le quiere decir. Tómese unos momentos ahí y adórelo, dígale: gracias Jesús, gracias Dios, gracias porque tú eres eterno y permaneces para siempre. Gracias porque tu sangre tiene el mismo poder de hace 2025 años que partió la historia en dos, papá. Y no solo una historia social, una historia cultural, la historia, Dios, del pecado, la rompió en dos. Ahora somos redimidos por tu sangre, papá. Y repita conmigo estas palabras: Abba Padre, gracias. Gracias. Porque me has revelado la oración. Abba Padre, hoy vengo ante ti, Dios, con un corazón quebrantado para que me hables. Quiero escucharte, Dios. Quiero escuchar tu voz. Quiero entrar en tus negocios. Quiero realmente saber qué hacer con mi vida. Quiero realmente saber cómo alegrarte, cómo alegrar tu corazón, cómo emocionarte, cómo ponerte feliz. Permíteme ver eso, revélame eso. También quiero orar, Dios, y ahí váyase personal, por esta persona, por aquella persona que amo, por esta persona que esta semana me hizo algo que no me gustó. A lo mejor tú me estás enseñando algo, a lo mejor no. Habla con él. Habla con tu papá, tómate unos 2 minutos más. Vamos. Si es tu primera oración, no importa, pero hazlo ahí. Y dile al Señor: Padre, de todo lo que te he dicho ahora, solamente quiero una cosa, y es que se haga tu voluntad. Así como en el cielo se hace siempre, allá siempre se hace tu voluntad. Quiero hacer eso aquí en la tierra. Quiero que mi vida sea un reflejo de lo que pasa en el cielo. Amén. Gracias, Jesús. Dios me muestra cómo hay jóvenes en depresión. Dios me muestra cómo hay jóvenes que no se sienten dignos de hablar con Dios. Es una mentira del enemigo. Dios me muestra cómo hay un silencio y un miedo a hablar con Dios. Y hoy Dios te dice lo siguiente: dame tu mano y camina conmigo. Santo. Déjame mostrarte los tesoros escondidos Santo. que tengo para ti. Wow. ¿Qué son esos tesoros escondidos? Déjame revelarte el Espíritu. Sí, papá.
Camina con Él, joven, chica que me escucha, hombre que me escucha. Dile, Dios, revélame al Emmanuel, al Dios con nosotros. Yeshua, Adonai. Revélame ese espíritu que hace que yo conecte directamente con su voz. Sí, papá. Dios, y dígale, Dios, tú no sabes lo mucho que extraño hablar contigo. Dile, Dios, tú no sabes lo mucho que deseo escuchar tu voz. Tú no sabes lo mucho que yo deseo este momento de orar. Dios, necesito de ti, papá. Amén. Exclámele, dígale, papá, te amo, te necesito. Sí, Señor. Eso es orar. Desde su corazón, algo que salga. Malvin, continúa. Amén. Quería decirle que en este momento el Señor me revelaba y me decía que no busquemos esa voz fuerte desde afuera, sino que busquemos su voz desde dentro de lo sensible, porque su voz viene desde dentro. Gracias, porque Yeshua. su espíritu mora dentro de nosotros. Busquemos su voz desde dentro, no busquemos su voz fuerte, grande. Busquemos su fe en lo suave, en lo apacible, en lo íntimo. Porque Él nos habla y nos da revelación a través de su espíritu de cuál es su voluntad. Esos pensamientos que llegan a nuestra mente no son por nuestra capacidad. Gracias, Dios. Son el Espíritu Santo que nos revela la respuesta del Padre para nuestras peticiones. Amén. No crea amén, que amén. usted mismo se está respondiendo, no es así. Usted está Santo teniendo Dios. una conversación con el Espíritu Así Santo es. que está Lo dentro de creemos. usted. Usted está teniendo una conversación con el creemos. Espíritu Santo que está dentro de usted. No es usted mismo respondiéndose. Es el Espíritu Santo. que está en usted. El Espíritu de Dios te está respondiendo en esta hora. Padre, te pido que le des revelación de cuál es tu palabra, que ellos puedan discernir cuál es la palabra que proviene de ti, Señor, que sale de tu espíritu, Señor, y no de sus pensamientos, y no de sus deseos, y no de sus anhelos, sino de esa voz que viene desde dentro, pacífica, suave, humilde, íntima, Padre. Enséñale a escuchar tu voz, no desde fuera, Señor, sino desde dentro, Padre, porque tú eres íntimo, Señor. Tú eres íntimo con nosotros, Padre, y sabemos que tú moras en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ya le cierra con esto. Bueno, me gustaría hacer ya una oración para culminar y orar por cada uno de ustedes que están viendo este programa y para que Él sea el Señor dándonos dirección. Padre Celestial, te adoramos, Señor, te bendecimos. Grande eres tú, mi Señor, y digno de toda gloria y toda honra, mi Dios eterno. Hoy venimos, Señor, unánime, Señor, con un corazón constricto y humillado. Sí, Señor. Para adorarte, Señor, primeramente, y para pedirte, mi Dios eterno, que sea usted, Señor, llenándonos de tu espíritu, mi Jesús. Sí, sí. Llenándonos, Señor, de tu amor. Sí, Ayúdanos, Yeshua. Dios, a poder ser luz. Ayúdanos, Dios, a poder ser, Señor, más como tu Hijo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Sí, Señor. Agradarte, Señor, y hacer, Señor, las cosas que tú quieres que nosotros hagamos en Sí, ti, Señor. Señor. Te pedimos, Señor, y te ponemos en tus manos nuestras vidas, Así es, Señor, papá. para Sí, que sea Señor. usted dirigiéndonos, Señor, para que tome el control de nuestras vidas, Señor. Y si a alguno no le hemos dado el control de nuestras vidas, Señor, hoy te lo entregamos a ti, Señor. Completamente, Si nos olvidamos, Señor, de Totalmente. guiarnos de ti, si nos olvidamos, Señor, de que tú eres, Señor, quien nos dirige, hoy queremos volver, Señor, al camino. Hoy Sí, queremos Señor. volver, Señor, a donde tú no quieres, Señor, poner. Wow, Dios. Ayúdanos, Papá Señor, a Santo. ser dirigidos, Señor. Sí, Ayúdanos Señor. a entrar más en intimidad contigo. Sí, Ayúdanos papá. a conocerte
más, Señor. Y pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor. Santo, Toca santo. nuestros corazones, Señor. Y Baruch si están como Adonai. piedras, Señor, te pedimos que lo Jehová de los ablandes, mi ejércitos. Jesús, para poder buscarte, Señor. Porque reconocemos, Dios, que solamente en ti podemos encontrar la salvación, Sí, la sí, luz, sí. la verdad y la vida, mi Dios. Wow. Te ponemos Santo. en tus manos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que estamos, Señor, tanto de forma física aquí como de forma virtual, mi Dios eterno. Todo aquel que escuche esto, mi Jesús, todo aquel que haya visto esto, te ponemos en tus manos, Señor, suspira. Que Sí, sea usted, Señor. Señor, obrando en cada Solo uno tú, de Abba. nosotros como usted se lo plazca, mi Dios. Sí, En Señor. el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, papá. La atmósfera está fuerte. Estén pendientes, con eso cerramos y váyase preparando para lo que Dios va a hacer en su vida. Esto fue Somos Luz y Dios los bendiga. Amén.